hagamos un pequeño receso, pero no, no necesariamente para el video, sino como que estirémonos la vaina, la cosa, que ya solo faltan 20 minuticos más y terminamos. ¿Listo? Uy, listo. Entonces voy a seguir la presentación. Voy a mirar si todavía sigo partiendo pantalla. Sí. Listo, sí. Bueno, entonces seguimos hablando sobre los temas de sucesión natural y sobre cómo hay diferentes estadios de la sucesión natural. Y que básicamente, si nosotros queremos crear bosque secotropical, tenemos que saber que hay como diferentes edades o estadios del bosque, ¿sí? Y acá hay algo muy importante, porque si recuerdan, acá dice, la sucesión implica un avance desde comunidades con poca diversidad de especies hasta comunidades con mayor diversidad. Y esto quiere decir que hay cambios progresivos de la comunidad de vegetación y animales. Y esto es importante en la medida en que las especies que van a predominar en el estado sucesional temprano van a ser distintas al estado sucesional intermedio y el estado sucesional tardío. ¿Por qué? Porque digamos que las especies del estado sucesional temprano van a ser especies vegetales, digamos, si solo hablamos de vegetación, que van a aguantar, por ejemplo, vemos escenarios en donde la luz solar les va a pegar más, digamos, de manera más directa, va a haber procesos de deshidratación de las hojas por viento, ¿sí? Puede, por ejemplo, que de manera sencilla, digamos que la formación del suelo o el suelo no tenga tan buenos nutrientes, ¿sí? Porque casi no hay descomposición de las hojas. Entonces, digamos que las especies vegetales que prominan el estado sucesional temprano son las más guerreras. Entonces, y acá generalmente son especies que solo les gusta el resto la luz, ¿sí? Acá en estado sucesional intermedio son especies compartidas, es decir, hay especies que están en estado sucesional temprano, pero aparecen unas nuevas, que son las hojas son las especies que siempre tienen las hojas, que en este caso son lo que se denominan plantas perennes, y también las que toleran la sombra. Y estas, la de estado sucesional tardío, ya son especies, por lo menos las que dominan en la parte más alta. Ujú. Son especies que si bien pueden, algunas compartidas con el estado sucesional intermedio y el estado sucesional temprano, van a haber especies que acá son muy específicas, en donde sus tasas de crecimiento son muy lentas, en donde son muy delicadas y que la única forma en la que se podrían haber desarrollado es porque especies propias del estado sucesional intermedio y especies propias del estado sucesional temprano las cuidaron. Es decir, les generó sombra, las protegió frente al viento y demás, ¿sí? Esto es importante porque, y acá les quiero mostrar un ejercicio que estaba haciendo. Ah, a ver cuál es. Disculpen, a ver qué se hizo. Eh, está acá. ¿Será que sí? ¿Será que no? No. Listo, es este, perdón. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, digamos que esta es una lista que yo tengo de todas las especies que son importantes, digamos que son plantas nativas y que conforman, digamos, el bosque seco tropical. Entonces, vean que, como yo les venía diciendo, para cada estado sucesional hay unas especies características. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, la caña fístula o la cañandonga, sí, o cañanola, sería más de un bosque que está en estado sucesional temprano, intermedio o tardío. Algo así para que puedan responder. Efectivamente, no sé qué respondieron, pero digamos, en este caso, si ustedes ven, acá digo que es una, digamos que posición sucesional o estado sucesional, digo que es priceral. Básicamente, cuando es priceral, digo que es una especie pionera, es decir, es de estado sucesional temprano. Por ejemplo, a ver otra. Mm, a ver, miremos esta. Miremos otra. Por ejemplo, el matarratón es una especie que le gusta el resto del sol, que aguanta, digamos, condiciones inclementes y demás, ¿sí?
Incluso no se muere ni siquiera con el forraje o el ramoneo, más bien, de las vacas. Y esta es una especie pionera. El muñeco, ni se diga. El palo de agua, tampoco, ¿sí? Es una especie que también es pionera. El ubito también. Entonces, si nosotros vemos, básicamente las especies que se encuentran acá, digamos, en el estado sucesional pionero, son aquellas que son como las especies más rudas, que aguantan condiciones más adversas, y son las especies usualmente que nosotros conocemos como maleza, ¿sí? Y esto es fundamental entenderlo porque esas especies son maleza justamente porque son las especies que las primeras en crecer y las que aguantan las condiciones más adversas, pero que sin esas especies no podemos llegar a estados sucesionales, digamos, más complejos, en este caso intermedio o tardío. Ahora, miremos mesoceral, como ese mesos medio, son las especies de estado sucesional intermedio. Entonces, por ejemplo, está el Guayacán de Ola, el jobo, el siete cueros, el guacamayo, ¿sí? Entonces son especies incluso que si ustedes me son mucho más altas que las anteriores. Y las tardicerales son las características del estado sucesional tardío. Por ejemplo, cedros, en general las ceibas, digamos acá está la majagua, eh, acá, mira, está el lomo caimán, ¿sí? El mangle blanco. Entonces, realmente son las maderas que consideramos más finas, ¿sí? Pero, digamos, acá es importante eh, como rescatar algo, que es que no significa que solo las especies que acá digo que son tardíceras o tardías son las que componen el bosque, ¿sí? Digamos, en estado sucesional tardío, sino que estas empiezan a compartir. Solo que, por ejemplo, el estado sucesional temprano, generalmente las especies que son pioneras, cuando estamos en estado sucesional temprano, no hay ninguna especie característica del estado sucesional intermedio ni estado sucesional tardío. ¿Listo? Cuando saltamos al estado sucesional intermedio, hay especies de estado sucesional temprano y estado sucesional intermedio, pero no estado sucesional tardío. Y cuando estamos en estado sucesional tardío, esta tiene las dos anteriores y esta, ¿sí? Entonces, por eso hay mayor diversidad. Sigamos. Y acá les quiero preguntar algo, pero si el bosque seco si el bosque seco se regenera solo por medio de la asociación natural, ¿por qué plantar? ¿Sí? Es decir, imagínense toda la plata que nosotros estamos gastando ahorita en las actividades de monitoreo, de seguimiento, todo el dolor de cabeza que tiene que ver con comprar material vegetal, 45.000 plantas, en este caso, digamos, 80.000 en términos generales, transportarlas, pelear con el vivero, que si las plantas están bien, que si están mal, ¿sí? Eh, si en realidad si yo cojo cerco un área y ella también tendría mi bosque, ¿no? O sea, ¿cuál es ese sentido? No sé si lo han preguntado y más muchas veces cuando la gente dice como no, pues la verdad no le veo mucho sentido porque las especies que usted me trae muchas veces son las que yo considero como maleza, ¿sí? Y son justamente las que quemé ayer y ahora usted me está trayendo las mismas, por ejemplo, el caso de Aromubito, ¿sí? Entonces, pensémoslo. Y entonces ahora les va a preguntar, entonces nosotros, ¿por qué estamos plantando? Si se supone que un proceso de sucesión natural en donde progresivamente se va aumentando la complejidad del bosque al haber mayor diversidad de plantas y de fauna, ¿sí? Obviamente eso es de tiempo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y acá va otra vez, voy a poner ahorita como graficudo, esta, digamos, esto yo ya se lo había presentado la vez pasada, justamente ahí en la Cruz Roja, pero va a tener otra interpretación de esta gráfica, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos ver acá, digamos acá, digamos que no es estructura ni riqueza especie, sino digamos que acá es tiempo. Entonces, este es nuestro tiempo cero, digamos, y este es nuestro tiempo, digamos, tiempo uno. Eso quiere decir que este es donde comenzamos y a medida que vamos hacia acá, significa que pasamos el tiempo. Y esto significa, digamos, ay, perdón, esta parte de arriba, esa, este es el eje X y el eje Y, que es esta parte, significa que en la medida en que subimos va a haber mayor diversidad, ¿sí? Entonces, este es el ecosistema grado. Vamos a hacer nuestro punto cero, en donde, por comenzar acá, en donde, digamos, todo está quemado. Y resulta que en la medida que avanza el tiempo, va a avanzar la diversidad, como les venía diciendo, hasta que lleguemos a un punto en donde
es nuestro máximo de tiempo en donde va a ser también el máximo de diversidad, que es cuando ya restauramos un ecosistema, ¿sí? Sin embargo, acá es importante, y es que en realidad mm, aislar una zona no nos asegura que un ecosistema se restaure, es decir, que tenga una trayectoria lineal segura, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar que el ecosistema no va así, sino viene acá y se va en el tiempo, ¿sí? Imagínense. O que va acá y coge para otro camino, ¿sí? Y esto puede pasar por muchas cosas, ¿sí? Uno es porque, digamos que acá, digamos, va el rastrojo bajo, va el rastrojo alto, monte bajo, monte medio, montaña, tin, reserva. Pero resulta, este es el lineal, pero resulta que acá está el rastrojo y pum, la persona quema. No, pues resulta que esto se va para abajo. Pasó el mismo tiempo, pero resulta que perdimos toda la diversidad. O resulta que vamos acá, chin, 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 y ya no llegan más especies. ¿Por qué? Porque resulta que todo el área en donde aislamos no hay un bosque cerca. Un bosque cerca que pueda, por ejemplo, traer plantas de estados sucesionales intermedios o estados sucesionales tardíos, ¿sí? Porque básicamente no hay ningún parche de bosque cerca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proceso de regeneración o de sucesión natural del bosque se estanca. ¿Y ahí qué hacemos? O pasa, ¿sí? Que entonces esto es importante. Resulta que no hay un mecanismo ecológico que es la dispersión de semillas que garantice que se aumente cada vez de, digamos, de diversidad del lugar, ¿sí? Ahora, o que resulte que el suelo es muy pobre, digamos, y nada crece ahí, o está compacto, o es un peladero, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden ver, esto está muy bonito, pero en realidad para que pase esto, ¿sí? Tiene que haber unas condiciones específicas, por ejemplo, de dispersión de semillas, de cercanía a otros bosques, de que el suelo esté, digamos, bien formado y con altos nutrientes, para que podamos, digamos, para que la sucesión natural se pueda dar. Por eso nosotros estamos acá, ¿sí? Y es porque para que se dé un estado sucesional temprano, un estado sucesional tardío, a veces a la naturaleza, o sea, le queda grande, por decirlo así. Le queda grande sobre todo porque no tienen las condiciones para que cada vez sea más complejo el ecosistema, ¿sí? O por ejemplo, si las tiene se demora mucho tiempo, ¿sí? Ya no se va a demorar 50 años, sino se puede demorar 100, 200 años. Entonces ahí es cuando nosotros cogemos y le metemos una ayudita. Y entonces acá les voy a explicar las cosas. Entonces, si nosotros queremos crear bosque, se puede hacer de dos maneras. Uno es por el proceso de sucesión natural, que es básicamente lo que les he explicado, que es básicamente cuando el ecosistema se recupera por sí solo. Me va a permitir leer. Es cuando los ecosistemas se recuperan por sí solos, cuando no existen o se eliminan tensionantes o barreras. En este caso, un ejemplo de tensionante barrera es que no haya un parche de bosque cerca, es que no haya aves, ¿sí? Que dispersen las semillas. Otro tensionante o barrera, digamos, para que la asociación natural se pueda dar, es que el suelo esté compactado, etcétera, que impiden su regeneración en un proceso conocido como restauración pasiva asociación natural. Es por esto que una de las primeras acciones para recuperar un ecosistema es retirar factores que impiden la expresión de mecanismos, en este caso mecanismos ecológicos. Un ejemplo de la expresión de un mecanismo ecológico básicamente es la dispersión. La dispersión ya sea por viento, la dispersión ya sea, por ejemplo, a través de aves, que se comen el fruto y después cagan la semilla y la transportan a otro lugar. Pero otro mecanismo ecológico fundamental es la polinización, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si no hay abejas, ¿sí? Pues no va a haber frutos, porque no va a haber quien fecunde la flor. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender que el bosque se regenere por sí solo, es decir, haya sucesión natural, si no van a haber abejas que garanticen la generación de semillas por medio de la fecundación de la flor para que éstas después, digamos, paulativamente vayan creciendo, vayan recuperando el lugar? Entonces, no en todos los lugares, ni no siempre se pueden hacer procesos de sucesión natural. Ahora, ¿qué es la sucesión asistida? La sucesión asistida es otra opción que podemos tener para crear bosque, ¿sí? Y es cuando los ecosistemas están muy degradados o destruidos, han perdido sus mecanismos de regeneración y en consecuencia es necesario asistirlos. Es decir, cuando reconocemos que en realidad el ecosistema por sí solo no da para que se recupere, ¿sí? De manera autónoma. Entonces nosotros tenemos, por eso se llama asistida, porque nosotros asistimos la sucesión natural
Y lo que hacemos es como, de alguna manera, retirar esos tensionantes o barreras para que haya sucesión natural, para que pueda otra vez reencaminarse y se pueda regenerar solo, ¿sí? Entonces dice, y en consecuencia es necesario asistirlos en lo que se denomina restauración activa asistida. La restauración activa implica que con intervención humana se ayuda al ecosistema para superar estos tensionantes o barreras que impiden la regeneración y garantizar, perdón, y garantizar el desarrollo de procesos de recuperación o sucesión natural. Entonces acá les voy a poner un ejemplo, otra gráfica. Tú acá es un ejemplo, ¿listo? Entonces vean, este es tiempo, ay, perdón, tiempo cero, digamos, tiempo uno, ¿sí? Y este es, digamos, diversidad. Entonces quiere decir, en la medida que vamos hacia acá, significa que avanzamos más en el tiempo. Y en la medida que subamos acá, significa que es más diverso. Entonces, si vamos así, significa que más tiempo, más diversidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá está que cuando hay sucesión asistida, vean que en menos tiempo recuperamos más rápido la diversidad que una sucesión natural. Entonces, acá es otra cosa importante, compañeros. Y es que nosotros estamos plantando, ¿sí? Especies, tanto características de la sucesión temprana, intermedia y tardía, porque lo que nosotros queremos es que, digamos, naturalmente el bosque se puede morar haciendo esto 60 años. Pero si nosotros intervenimos y al colocar especies que se morarían 15 años en estar ahí, nosotros la estamos colocando de una. ¿Eso qué va a pasar? Que puede que reduzcamos este proceso de 50 años a 15 años. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es saltando en el tiempo, ¿sí? Estamos acelerando el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos que los procesos de recuperación del bosque sean lo suficientemente rápidos para generar un proceso de mayor adaptación y mitigación al cambio climático. Porque puede que ya los tiempos de regeneración por sí solitos del bosque ya no nos van a dar, ¿sí? Para poder un poco solventar o sortear el tema de cambio climático. O ni siquiera, por ejemplo, sortear el tema, por ejemplo, de regulación del ciclo del agua, que es fundamental para pues, obtener el agua y consumo humano. ¿No? Entonces, nada, lo importante que estamos haciendo. ¿Sí? Eh, entonces, acá, digamos, creo que ya, pues ya les respondí esto, pero básicamente nosotros en este proyecto estamos haciendo actividades de fortalecimiento de sucesión activa o sucesión, digamos, asistida al plantar. Y esto me lleva a preguntar algo. Y ahora, ¿esto qué implica en el momento de entregar las plantas a los participantes? ¿Sí? Y esta es como mi última diapositiva, ya para empezar como a presentarles ya por último como la importancia de los formatos. ¿Sí? Y acá es que ya sabemos que, por ejemplo, la diversidad de las especies es importante, ¿sí? Porque en la medida en la que el ecosistema se recupere, necesariamente va a haber más diversidad. Pero sabemos que no todas las plantas eh, siempre están en un lugar, sino que va a depender, por ejemplo, del estado de sucesión del bosque. Por eso, porque hay unas plantas en estadio pionero, ¿sí? O en sucesión temprana, como les venía diciendo, no va a haber especies de sucesión tardía o de sombra, ¿sí? Entonces, por eso es importante, acá les voy a mostrar. Otra vez les muestro esto es lo que hicimos, ¿sabes? Porque acá nosotros estamos diciendo, como vea, nosotros estamos acelerando el proceso de intervención porque incluso en un potrero estamos plantando especies tardías que se podrían demorar 15 años en llegar allá, ¿sí? Por ejemplo, como un estilo como un camajón, ¿sí? Y nosotros lo que estamos haciendo es de una colocándolas con especies, digamos, de sucesión intermedia y especies de sucesión temprana. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos pasando de que en 20 años suceda eso a que pueda suceder en 10 o en 5 años. Entonces por eso es la importancia de la selección de las especies y que se mantenga la diversidad para cada uno de los participantes. Nosotros no estamos haciendo nada si, por ejemplo, solo entregamos especies pioneras a un predio. O sea, ni tampoco hacemos nada si solo entregamos especies de estado sucesional tardío o especies de estado sucesional, digamos, intermedio. No estamos haciendo nada, porque recordemos que en realidad
el estado sucesional tardío es una convergencia tanto, digamos, de muchas especies de diferentes estados sucesionales, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de nosotros garantizar que para cada uno de los participantes se pueda entregar especies tanto de estado sucesional temprano como intermedio y tardío. Pero ahora no solo basta eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá, un ejemplo. Acá podemos tener especies, por ejemplo, acá, espérate. Podemos tener, acá, pues, voy a copiar esto. Les voy a poner ejemplo. No solo es importante que haya una alta diversidad de especies, sino que también el número de individuos por especie sea equitativo. Porque de nada sacamos que tenemos 200 bancos, un carreto, un camajón, un campano, caña fístula y caña bate, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que por predio, digamos, acá hay 6 especies, pero resulta que en realidad esas especies pareciera que fuera terminando una porque resulta que el banco es la especie que predomina. Imagínate, hay 200 individuos de banco y solo uno de las otras 5 especies, ¿sí? Entonces ahí no estamos haciendo nada. Por eso es importante que a nosotros por periodo no solo garantizar que haya una diversidad de especies pioneras, intermedias y tardías, ¿sí? De estado sucesional, sino que también tengan muchas veces más o menos valores equitativos, ¿sí? Que no, entonces tal vez está 100, está 50, está 30, ¿sí? Pero que no, o sea, no haya un desbalance de número de individuos por especie tan fuerte. Entonces, para eso, nosotros nos inventamos un formato, acá está, que acá Jorge, ay, no, pues ese icono, que acá Jorge se los va a entregar con José, y es acá, si ustedes pueden ver, este es un formato ejemplo, es decir, acá puse, digamos, algunas especies de ejemplo, y esto no va a ser así en la vida real, pero la idea es que por participante en el momento de la entrega del material vegetal, ustedes van a tener uno de estos papeles, ¿sí? O estos formatos por participante. ¿Qué va a tener este formato? Entonces, como vemos, este formato se llama cantidad de plántulas de entrega por especie. ¿Esto para qué es? Para garantizar que entreguemos especies que son pioneras, es decir, que son propias del estado sucesional temprano, especies que son intermedias, es decir, especies que son propias del estado sucesional intermedio y especies que son tardías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la idea es que eh, cuando ustedes vayan a entregar, ustedes en este formato van a tener, por ejemplo, eh, van a tener de especies pioneras una meta por participante. Por ejemplo, si son 240, la idea es que tengan 100 especies pioneras. Entonces acá ya va a ir diligenciado, digamos, cuáles son las especies pioneras y la cantidad inicial que teóricamente yo planteo que va a haber por especie. ¿Sí? ¿Por qué digo que teóricamente? Porque ustedes saben que puede pasar muchas cosas en la vida, ¿sí? Y pueda que yo le diga, y ustedes saben que eso pasó, pueda que yo le diga, oiga, necesito que le entregue 5 trupillos a tal participante. Y resulta que cuando vemos el carro, no hay cinco trupillos, sino hay dos. Mm. Entonces, ahí se desbalanza todo, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, por ejemplo, esta cantidad inicial es la cantidad que yo propongo que ustedes entreguen por participante. Y la cantidad final, básicamente, es la que ustedes en realidad terminan dando al participante. Pero recuerden que hay una importancia y es que, por ejemplo, si acá no hay cinco, si en el carro no hay 5 trupillos, si no hay dos, entonces quedan faltando tres. Obviamente nosotros sí o sí tenemos que entregar la cantidad. Entonces la idea es que ustedes puedan tomar una decisión, es como, vea, me faltan tres, pero me faltan tres de especies pioneras. Y acá me salen cuáles son las especies pioneras. Entonces ustedes ya pueden tomar la decisión como, bueno, entonces yo puedo llenar ese vacío colocando aromo o mora. ¿Sí? Mm, acá también otra cosa importante, que es que digamos, este formato, pues, digamos, va a estar, ¿sí? Desde el inicio con ustedes. Esto quiere decir, por ejemplo, hoy vamos a cargar bajo grande, ¿sí? Entonces resulta que desde Villadit, ¿sí? Ustedes ya saben qué cargar en el carro Jeep, porque ustedes van a tener, por ejemplo, este formato, ¿sí? Y van a decir como, vea,
según lo que manda Leonardo en estos formatos, son 5 participantes. Y resulta que para cada participante son 5 trupillos. Entonces resulta como son 5 participantes y necesito 5 trupillos, entonces cárgueme 25 trupillos al carro. Entonces, si ven que este formato va a servir tanto para entregar, ¿sí?, el material vegetal a los participantes, pero también va a servir para que ustedes sepan qué cargar, ¿sí? Y además ahora les voy a contar una nueva noticia. Resulta que no va a ser la forma en que se va a agrupar el material vegetal en Villair, eh, o en el caso pues, de Chalán, no va a ser ya por especies necesariamente, sino se va a hacer, hicimos unas eras, ustedes van a ver en Villair pronto, en donde cada era va a ser una vereda, ¿sí? Entonces incluso ustedes ya van a la vereda directamente y en teoría ya están todas las especies y la cantidad y el número de individuos por especie que yo ya planifiqué para cada vereda, ¿sí? Entonces eso va a ser mucho más rápido toda la entrega del material vegetal, ¿sí? Y acá, algo importante, muchachos. Ay, perdón. Mm, Ay, no me... Eso hay que sacar. Listo. Ya que algo importante, muchachos, ¿sí? Que abajo está la firma del participante y la firma del promotor apícola encargado, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando ustedes entreguen, la firma del participante va a estar acá en cabalidad y la firma de ustedes. Acá hay otro aspecto adicional, que es que yo voy a seleccionar las especies en función de cuáles son pioneras, intermedias y tardías, de acuerdo con el estado sucesional del bosque, para acelerar el proceso de sucesión natural. Pero también mm, yo acá voy a seleccionar las especies de acuerdo a lo que nosotros iniciamos en cada uno de los talleres de evaluación de la plantación. Entonces, digamos que esto va a ser, digamos, lo más organizado posible y eficiente. Y ustedes me dirán, listo, ¿y usted cómo va a saber que lo que efectivamente dice que el vivero envía a Villaito, a Chalán, eh, es lo que se recibe? ¿Sí? Entonces resulta que ahora, ahora estamos intentando hacer las cosas más organizadas. Como les venía diciendo, eh, ahora vamos a organizar el material vegetal en Villaito y en Chalán por vereda. Entonces la idea es que cuando Acafor lleve material vegetal, que es el vivero, eh, al- a los centros de acopio, tanto de Carmen de Bolívar como de Chalán, eh, yo les voy a hacer una solicitud de material vegetal. Entonces yo les digo, vea, resulta que este día, por ejemplo, el día lunes, ¿sí? Quiero que todas las plantas que me lleguen sean exclusivamente para Bajo Grande. Entonces yo cojo y miro cuántos participantes hay en Bajo Grande. Entonces, hay, digamos, por ejemplo, 10 participantes y son 240 individuos vegetales por participante. Entonces me da una cantidad X, ¿sí? Que en este- Y entonces yo lo que hago es, después de esos 2400 ni todo eso. Entonces ahora yo digo, listo, voy a revisar las recomendaciones técnicas que, por ejemplo, acá ya están sistematizadas. Acuerdos. Bueno, acá no. Acá miro rápido, pero para no salir a campo con nada, es como monitoreo. Bueno, bueno, digamos que acá no está, pero acá, digamos que eso ya está sistematizado. Entonces yo digo, listo. Resulta que en Bajo Grande dijeron que no les gusta el aroma porque hay mucho. Entonces yo de una vez descarto el aroma. Entonces ahí yo lo que hacer es como, vea, yo necesito, ahí me va a permitir es decir, no voy a pedir aroma al vivero, pero además de eso voy a seleccionar
para que me llegue equilibradito las especies que son pioneras, intermedias y tardías de la Asociación Natural TIN. Y resulta que pongo la cantidad y ellos mismos de una vez me van a mandar esa cantidad que les solicito al vivero Villadit, ¿sí? Cuando llegue al vivero Villadit, porque va para, digamos, va abajo grande, nosotros cogemos y organizamos y transportamos todas las plantas de Villadit a la era de Villadit. Y eso va a favorecer porque después de eso, cuando nosotros vayamos a cargar el material vegetal de Villadit para Bajo Grande, las especies que están ahí, sus cantidades, son las que van a corresponder a las del formato, al otro formato, a la acta de entrega. Entonces eso va a hacer que los procesos sean muy rápidos. Entonces acá voy a parar para que si hay alguna duda, eh, el señor José y el señor Jorge puedan resolvérsela. ¿Listo? Bueno, yo también estoy acá pendiente en el teléfono, entonces cualquier cosa ahí lo hablamos. Ahora, ya para terminar, la idea es que también, ojalá si las condiciones de orden público dan, podamos hacer un taller práctico de uso de estos formatos a final de mes. ¿Listo? Entonces, que hay pendiente. Pero entonces ahora para terminar, se dirán, pero bueno, ¿cómo es el cronograma de plantación y demás? Entonces, hoy, cuando grabé este video, es martes 10. Entonces, la idea es que el lunes 16, es decir, la otra semana, se empiece ya a llevar material vegetal del vivero Acafor, tanto a Chalán como a Villadita, ¿sí? Entonces, la idea es que ese proceso, ¿sí?, de acopio de material vegetal por parte del vivero va a ser desde el día 16 hasta el lunes 30. Entonces vamos a tener ya lo que falta del mes de solo acopiar el material vegetal. Entonces eso nos va a permitir organizar las especies por vereda y además de eso asegurarnos de que en realidad hay una gran riqueza y diversidad de especies. ¿Sí? Y la idea ya es comenzar esta misma semana, el 31 o el primero, ya les estaré comentando el proceso de entrega del material vegetal a cada una de las veredas. Entonces la idea es que ese proceso de entrega dure 2 semanas para que, la semana, para que el día 19 de junio, es decir, para que 2 semanas o una semana antes de la segunda vuelta, ¿sí?, ya no tengamos actividades y ya el material vegetal esté entregado. Entonces, eso sería, muchachos. Discúlpenme si, si me extendí un poco, si me enredé, pero básicamente esos son como los conceptos generales que debemos tener en cuenta y también para que ustedes sepan la importancia en verdad, ¿sí?, de la distribución del material vegetal para cada uno de los participantes según el estado sucesional del bosque, ¿sí? Entonces, nada, espero hayan aprendido mucho. eh, y pues cualquier cosa me pueden escribir por WhatsApp y demás. Y en verdad, un gusto poder compartir desde la distancia. Espero nos veamos pronto. Tengan una bonita semana. Chao.